Bueno, y hablamos con un compañero nuestro, pero bueno, hoy precisamente arrancó el cónclave allá en Roma y precisamente Gabriel Pacheco, de 7 días, estuvo por allá en Roma, estuvo por allá en el momento en el que falleció el Papa, ¿verdad? Y bueno, pues ustedes lo pudieron ver en la pantalla de Teletica, dando todos los detalles y demás. Pero bueno, hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos dé precisamente detalles de ese momento, Gabo. Y también de lo que pasa ahora, de lo que está sucediendo ahora en Roma, ¿verdad? Porque esto es un momento histórico, definitivamente, ¿verdad? Son que como 1.300 millones de católicos. 1.400 millones de católicos más o menos. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo estás, Gabo? ¿Todo bien? Bienvenido, un fuerte aplauso para Gabo. Muchísimas gracias. Que podríamos decir, Gabo, que sos parte de la nueva generación de periodistas que tiene Televisora de Costa Rica, ¿verdad? Y que haces un excelente trabajo. Muchísimas porque gracias. hoy le comenté a varias amistades que te íbamos a tener, ¿verdad? Eso que aquí hay en el programa. Y, ese muchacho es buenísimo, es excelente, hizo un excelente trabajo desde Roma. Entonces, amigo, muchísimas gracias. hay gente que te admira. Qué lindo. Y pues nosotros igual, te admiramos mucho. Pues al final, el centro al final es la audiencia y que pues pueden recibir la información necesaria que, como ustedes bien apuntan, hoy ya dio inicio el cónclave, ya se espera que posiblemente mañana, jueves, el miércoles, en horas ya de la mañana, ya podríamos tener la fumata blanca. Hoy fue fumata negra, realmente no fue una sorpresa, era lo que todos estábamos esperando. En los últimos 10 papas al menos no ha existido fumata blanca en los primeros, así que ahora lo que se viene serán 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. Esperamos 2 fumatas. En caso de que exista pues una elección, ya sea en la primera votación de la mañana o la primera votación de la tarde, pues la fumata se adelantará. Ahorita se espera que pueda ser cerca de las 8 de la mañana, quizá podría llegar sobre las 11, esas planeadas, pero si se adelanta estaremos hablando que la primera podría llegar a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y la segunda pues podría llegar cerca de las 10, 9 de la mañana, un poco antes de que ocurra todo, pero ya en Roma es 133 cardenales son los 133 que hay. electores en este momento, son 135. Uno no está presente, ¿verdad? Hay dos que por problemas de salud no van a poder asistir, y uno que tiene todo un tema polémico. Al final se habla siempre de 133 electores, pero hay uno que está fuera, que no participa del proceso de votación. Aunque esté ahí. Por el tema de la salida. Entiendo que no entró a la capilla no entró Sixtina. ni siquiera. ¿Y ¿por por qué? ¿Qué pasó con él? Él tenía todo un tema con el Papa Francisco. Él fue condenado por lavado de dinero. Es un cardenal que fue condenado por un delito penal. El Papa Francisco, según fuentes vaticanas, dejó escrito que no quería que participara este cardenal de cónclave, que le prohibía y le retiraba todos los, podríamos así llamarlo, todos los derechos que tiene un cardenal. Sin embargo, digamos a nivel legal, él nunca se le retiró ninguno de sus cargos, entonces existió la polémica de si tenía que votar o no. Sin embargo, el mismo cardenal ya algunos días antes, dijo que por respeto se iba a retirar del proceso, dejó de insistir en ingresar al cónclave y pues quedó fuera de este proceso de elección. 87 votos, ¿verdad? Son los que hay. 89. 89 votos. 89 votos, 2/3 partes, al menos para estos primeros días. Si ya la situación se va complicando y las votaciones pasan y no llega ninguno de los pontífices a ser electos y se tiene que dar el primer receso, que se da después de 10 votaciones, se da un receso de un día donde hay una serie de oraciones y un sermón para pues tratar de llamar a la reflexión, ya se podrían tomar algunas medidas alternativas, como cambiar la cantidad de votos a 50+1 y que solamente se escoja entre los 2 cardenales con más votación en la votación inmediata anterior a esta, donde aplicaría estas nuevas reglas. Son algunas de esas medidas para evitar que pueda existir un cónclave como en el siglo XIII de prácticamente 3 años. Imagínate. 3 años. Imagínate. Wow. Bueno, es increíble. Bueno, vos estuviste en Roma. Estuviste allá precisamente cuando el Papa falleció. Contanos que andabas de vacaciones, porque andabas de vacaciones, ¿verdad? Así es. Estaba de vacaciones. Había alguna idea de poder ir a Roma. Sin embargo, estábamos ahí mirando un poco los días. Sin embargo, en el momento en el que se da la muerte del Papa, yo estaba en Madrid, e inmediatamente se da se activa ese chip periodístico. Es que es inevitable, es decir, claro. La noticia está ahí, estoy bastante cerca, claro. ¿verdad? Estoy muy cerca de la noticia, y es esa, quizá podríamos llamarlo una pasión que late. Claro. Es una pasión que late y que usted siente que
Es que el no llamado. puede dejar pasar. No, y es un un momento llamado, podemos histórico, decirlo. definitivamente. Sobre todo, es un momento histórico. No podemos dejar pasar que es algo que posiblemente como periodista se cubra quizá 2 veces en la vida como mucho, ¿verdad? Claro. Estamos hablando que un papado puede está durando en media 15 años. ¿Verdad? Sí, Estamos es hablando que mucho. quizá un periodista pues pueda cubrirlo 1 o 2 veces en su vida, a lo largo de su carrera profesional. Así que sin duda es algo histórico. ¿Y así te que llaman de acá no o duden. vos? Yo llamo porque evidentemente yo me entero inmediatamente, es decir, por la diferencia horaria. Claro. Sí, claro. Acá todo el mundo estaba dormido, evidentemente. Ujú. Yo me entero, a mí me llega un comunicado de prensa de la sala estampa del Vaticano, si mal no recuerdo, como a las 10:10, una cosa así. Estaba yo desayunando en una churrería de Madrid que es muy buena. Ajá. San Ginés, sí, ¿no? sí. No, San Ginés no me gusta, es un tanto comercial. Yo soy un poco más de pueblo. ¿Ah, sí? Sí, yo soy un poco más de pueblo, me retiro a las afueras. Churrería Legazpi se llama, así que ya Ajá. le hice el comercial y recomendada está, la verdad. Es muy buena, es muy buena. Apuntemos Para para los que cuando van a Madrid. vayamos. Sí, Muy sí, bien. sí, churrería Legazpi, muy buena, se la recomiendo. Estaba yo pues desayunando un poco Ajá. los churros, evidentemente me llega el comunicado de prensa y fue cuestión de 1 minuto, 1 minuto y medio para que yo volviera a ver hacia la derecha donde estaba la pantalla de televisión. Inmediatamente el telediario de Televisión Española estaba en ese momento ya lanzando la cortina de última hora y fue cuestión de 30 segundos más para que ya dijeran que en un comunicado de prensa la Santa Sede comunicado el fallecimiento del Papa Francisco, que fue una noticia evidentemente muy sorpresiva. Claro. Creo claro. que nadie lo esperaba, todos los que de cierta manera seguimos un poco la fuente vaticana. Vimos al Papa Francisco el domingo ahí en la plaza, lo vimos recorriendo en el Papamóvil, donde Ujú. se despedía de las personas, ¿no? Ujú. Y evidentemente no esperábamos ni de cerca Claro. el hecho de que llegara un anuncio de que había muerto el Papa. Ujú. Así que fue prácticamente una reacción inmediata de llamar a mi jefe, a Rodolfo González, de ponerlo al tanto de cómo estaba la situación, porque evidentemente faltaba algunas horas para que en teletica.com empezase ya a trabajar, ¿no? la redacción. Quedaban por lo menos unas 3 horas más. ¿Y qué te dijo Así Rod? que inmediatamente lo que yo le dije es, jefe, tenemos que empezar a publicar. Y él me dio el visto bueno y de una vez empezamos Dele. a Ajá. publicar información. Sí, la primera nota la publicamos ya eso de las 3 de la mañana, hora de Costa Rica. Así Yo, es. yo publiqué la nota de la muerte del Papa y a partir de ese momento, en esa misma emoción periodística, ya no había necesidad de llamar a nadie más, todo el mundo se empezó a despertar y ya a las 4 de la mañana habían 3, 4 periodistas en teletica.com ya trabajando, ¿verdad? Sin necesidad siquiera de tener que llamar a nadie o de decirle a alguien ayúdenos, porque es parte de esa misma pasión, creo que como Claro. periodistas todos sentimos y que inmediatamente nos ponemos a las órdenes y al servicio para poder empezar a trabajar. Inmediatamente viajaste a Roma. Estaba Sí, cerca. Sí, fue cuestión ya de un par de horas más para coordinar algunos detalles, ver algunos asuntos. Inmediatamente me dan la luz verde y ya tenemos el vuelo y prácticamente a mí la luz verde se me da eso de la 1 de la tarde, hora de Europa, ¿no? Hora de España. Y a las 8 de la noche ya yo estaba en el aeropuerto para salir a las 9:30 en el último vuelo del día. Era el último vuelo del día que salía directo hacia Roma porque teníamos que llegar a transmitir a la edición de las 7 de la noche. Contanos, estaba solo. Estaba solo. Ajá, contanos cómo se hace ese enlace para que la gente lo pueda entender, porque te vemos, estás solo, estás transmitiendo. ¿Cómo se hace? Gracias a la tecnología, por supuesto. Sí, gracias a la tecnología, digamos, ya yo, pues dentro de mi formación y demás, pues ya tengo un poco de conocimiento sobre una técnica periodística que se llama el Mojo, que es el Mobile Journalism, que es trabajar el reporteo todo a partir del teléfono, a través de diferentes aplicaciones que permiten realizar los enlaces. Si bien es cierto, yo estaba de vacaciones, me faltaban algunas cositas ahí de tener... ¿Andabas en familia? No, yo estaba solo, estaba pasando la Semana Santa en Sevilla, pero tengo muy buenos amigos en España, que es donde pues prácticamente siempre me quedo. Hay que destacar, y hay que destacarlo siempre, algunos medios que me entrevistaron en ese momento se los dije, y creo que es de destacar en este momento, de una colega de Antena 3, que es una de las cadenas de televisión más importantes de España, Sofía Nales. Ella es
parte fundamental de este proceso, sobre todo porque es, digamos, como esa pequeña producción local, ¿no? Claro. De ayudar inmediatamente a conseguir lo que hacía falta, que los audífonos con micrófono, que hacía falta el trípode, poder alistar un poco la maleta para poder moverme lo más rápido posible, ir hasta el aeropuerto. Así que es también pues las piezas clave que uno se va encontrando en el camino, ¿no? Para poder resolver, y sin Sofía, sin duda, pues habría sido muy complejo. Ella te prestó equipo. Ella me prestó una parte, me prestó uno de los micrófonos. Ajá. Me prestó uno de los micrófonos. Me acompañó también a hacer algunas compras que me faltaba de hacer algunas cosas. Así que, sin duda, sin la ayuda de Sofía, esta colega de Antena 3, sería absolutamente imposible poder siquiera salir hacia Roma. Así que inmediatamente, ya eso de las 8 de la noche, una cosa así, pues ya nos fuimos en el carro de ella para el aeropuerto. Yo llego a las 12 de medianoche a Italia. Para quienes han ido a Italia, pues saben que el aeropuerto está bastante lejos de Roma. Son prácticamente 35, 40 kilómetros los que separan a Fiumicino del centro. Así que pues ya en el camino íbamos haciendo un poco de pruebas también. Claro. De señal, ya íbamos probando. Había que tener acceso a un chip que tuviese la cantidad suficiente de datos para aguantar una transmisión de este tipo. Así que ya a eso de las 12:30, ya el productor de 7 días, Víctor Miranda, y yo ya estábamos conversando para ver cómo hacemos los enlaces. Para la gente que pues que nunca ha visto, digamos, cómo se trabaja en este ambiente, nosotros trabajamos bajo, digamos, dos modalidades. Primero hicimos un pequeño enlace de Zoom, que es, digamos, aprovechando la tecnología, y posteriormente pues aprovechamos la tecnología que tiene el canal de transmisión con un sistema de LiveView, que es una aplicación móvil en la cual prácticamente yo me conecto directamente, mi cámara se conecta directamente a los servidores de Televisora de Costa Rica, e inmediatamente, a partir de una muy buena conexión que existe en redes móviles en Italia, pues inmediatamente generamos ese enlace con los compañeros de la central técnica acá en Teletica, y estábamos ya pues en solitario. Y digo estábamos porque sin duda el respaldo acá desde la casa no es fundamental. Claro. Yo estaba solo en Roma, y buscar alumbrado público, porque dentro de lo que faltaba un poco era pues, iluminación. Luz, iluminación, pero ya es un poco más complejo mover iluminación en un aeropuerto. Claro. Así que pues ya eso no podía tenerlo. Entonces, ¿qué buscabas? Había que buscar a la par de un poste. Básicamente, a la par de un poste. Para las transmisiones nocturnas había que buscar un poste, y sobre todo en la Plaza de San Pedro, en esa primera noche que yo llegué a la Plaza de San Pedro a las 2 de la mañana, fue literalmente bajarme del avión, agarrar el transporte que me llevaba a Roma, dejar un poco algunas cosas en la casa donde yo iba a estar, e inmediatamente moverme hacia la Plaza de San Pedro para instalar ahí el trípode, las luces, probar micrófono, probar señal, y cuestión de 30 minutos después ya estábamos en la edición de las 7 de la noche de Telenoticias, y posteriormente también en 7 días que estuvimos presentando una de los reportajes que preparamos ese mismo día sobre la muerte del Papa y sobre lo que había pues acontecido, que sin duda es aquí lo relevante sobre todo es las carreras un poco que tiene para poder cubrir un pensar tema rápido y moverse rápido también, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí no hay que tener dudas, es decir, es acción, es acción literal. Es acción literalmente. Creo que en ningún momento yo tuve ninguna duda de que había que suspender las vacaciones. Me parece que en ningún momento me pasó por la mente cualquier otra cosa que no fuera hay que estar, la noticia está aquí y hay que moverse, hay que tener la información. Incluso si no hubiese ido a Roma, igualmente el simple hecho de tener ya que estar escribiendo la nota, estarlo reporteando, ¿verdad? Era algo que me parecía fundamental, que me parecía necesario en pro de una información que cada vez circula más rápido, una audiencia que cada vez es más demandante de una información más expedita, y no había que perder la vanguardia de la información, ¿no? Claro, por supuesto. Y continuamos aquí con nuestro invitado especial, que fue el corresponsal principal ahora cuando falleció el Papa Francisco. Y bueno, hoy lo tenemos para que nos cuente detalles de lo que se vivió ahí en Roma, que tal vez... De lo que se vio y lo que no se vio. Exacto, de lo que no se vio, porque... ¿Cuánto durabas en los pases aproximadamente? ¿Cuál fue el más largo? Eran variados, incluso hubo uno, si mal no recuerdo, en una edición matutina que duramos cerca de 15, 20 minutos, era lo que duraba.
Sin embargo, digamos, por la misma pues logística un poco Claro. y el hecho de no tener camarógrafo, Ujú. implicaba que era un pase muy estático, no había posibilidad de moverse mucho, por tanto, pues a veces se perdía un poco el entorno, lo que estaba pasando en el entorno, ¿no? Así que eso digamos, no se podía mover tanto, no había tanta flexibilidad a la hora de moverse. Cuando llegaste ya había bastante gente. Contanos cómo se empezó a Esa mover primera ahí. noche en la que yo llego a la Plaza de San Pedro, como les decía, yo llego a las 2 de la mañana del día siguiente, del martes, eran las 7 de la noche, poco antes de las 7 de la noche aquí en Costa Rica. En ese momento estaban solo 3 periodistas transmitiendo en directo para América Latina. Evidentemente Europa pues ya estaba durmiendo, solo América Latina estábamos despiertos en ese momento, pero ya había una enorme movilización de tarimas, de pantallas, de parlantes. Ya estaba totalmente trabajando toda la maquinaria para ya empezar a cerrar algunas entradas para regular el paso. Prácticamente ya incluso habían ya zonas cerradas en las que había que no se podía entrar, había que dar un poco la vuelta, y estamos hablando que habían pasado quizá menos de 20 horas desde que se conoció la noticia, 18 horas, una cosa así, y ya pues estaba un poco pues movido el asunto. Sobre todo lo que faltaba era público. Ya a esa hora pues no había mucho público, la cantidad de personas empezó a crecer, sobre todo el miércoles cuando empezó la capilla ardiente del Papa. Era impresionante ver filas quizá de 1 kilómetro y medio sobre la Vía de la Conciliación, que es una calle bastante ancha, larga, que comunica digamos, Roma con el Vaticano, porque hay que recordar que el Vaticano es un país aparte. Es un país aparte, es un estado por aparte. Ahí en pantalla tienen una de esas fotografías que de cuando íbamos camino al aeropuerto. Ella es mi colega, Sofía Enales. Ella es la que les comentaba que es periodista de la cadena Antena 3. Que se puso la 10 con Se vos. puso la camiseta en esa labor de producción. Claro. En esa labor de producción que hay que hacer en campo, ¿no? Que es parte también de ese trabajo de colegas, de ese compartir una noción de lo que implica un trabajo como estos y una cobertura como esa, saber la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, pues, como bien yo les decía, es pieza fundamental de toda esta aventura, ¿no? En Roma. Y como les contaba, pues las filas eran bastante largas, era muchísima gente. Muchísima gente. De diferentes partes del mundo. De todo el mundo. Estamos hablando que tenía personas de Europa, América, África, Oceanía, incluso veamos algunas personas de Australia. Es decir, era de todo el planeta, de América Latina, muchísimos mexicanos, muchísimas fieles de México, Colombia, Brasil, sobre todo eran las banderas más multitudinarias en cuanto a América Latina se refiere. Era también muy interesante ver cómo en las calles aledañas a Roma las personas también expresaban de cierta forma ese respeto, hacían altares improvisados, agarraban algunas cajas de frutas, de cartón o lo que sea, entonces pues las acomodaban, le ponían quizá alguna tela y ya ponían alguna imagen del Papa Francisco y las personas llegaban a dejar velas. Así que era común encontrarse estos pequeños altares con velas del Papa en las calles muy cercanas al Vaticano, las calles más aledañas, en tanto se permitiese, ¿no?, el ingreso, porque también había una seguridad en las puertas, sobre todo la seguridad era significativa, era bastante grande, costaba entrar un poco, así que pues había que moverse ahí con precaución, para tratar de pasar ahí todos los filtros de seguridad antes de tener la acreditación de prensa, que era la que daba un poco más de esa libertad, porque antes de eso había que hacer las filas normales como cualquier otro visitante, así que eso también había que tomarlo en cuenta en los tiempos para poder desarrollar todo el trabajo. Bueno, y es que además se da después de Semana Santa, ¿verdad? Después del Domingo de Resurrección. Justo después. Donde muchas personas, muchos fieles estaban por ahí, imagino, ¿verdad? Hay muchas personas que se movilizan hasta Roma precisamente para estar presentes en esta semana tan importante para el catolicismo y bueno, y para todas las personas que creemos en Jesús, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, claro, se da la muerte del Papa y obviamente muchas personas estaban en Roma todavía. Sí, y hay que recordar que esa misma semana se tenía planeado para el 27 de abril la canonización de Carlo Acutis, que es este santo cuyo milagro lo hace una costarricense, que es un santo joven que muere en el año 2006, se considera el primer santo millennial. Entonces había una
gran cantidad de jóvenes que iban a viajar esa semana para Roma, una cantidad de jóvenes y personas, muchísimas personas que iban a viajar a Roma para participar de la canonización de Carlo Acutis, que se suspende en tanto ocurre la muerte del Papa. Entonces también se junta un grupo enorme de personas que va a llegar a Roma, ya no por la muerte del pontífice, sino porque tenían todo listo para participar de la canonización de Carlo Acutis. ¿Qué te queda a vos, querido Gabriel, como comunicador y ya como persona, de haber tenido la oportunidad de hacer una cobertura, ¿verdad? De histórica. Este nivel, histórica, sobre todo. ¿Qué te queda de todo lo que viviste ahí? ¿Qué va a estar ahí en tu mente? Sí, hay digamos, desde varias perspectivas, desde la perspectiva profesional, sin duda queda la satisfacción de sentir que se hizo pues lo mejor que se pudo, ¿no? Y de tener la oportunidad de participar en una cobertura, como ustedes bien lo apuntan, que es histórica. Sin duda queda el agradecimiento con la empresa y también lo que uno aprende al trabajar en solitario. Claro. Porque se tiene que resolver en el sitio lo que vaya ocurriendo, desde que la señal no esté funcionando, que tal vez el encuadre no es el mejor, hay que moverse, hay que salir corriendo, agarrar la cámara, moverse y correr y buscar alguna parte de esto. Entonces se aprende esa flexibilidad profesional también para poder adaptarse a las condiciones. Desde la óptica personal, el agradecimiento y aprender también el compañerismo entre personas, entre colegas y entre amigos, que siempre, incluso habían costarricenses que llegaban, se acercaban, si necesitaba algo, si había algo que podían ayudar. Queda esa solidaridad del tico y sobre todo también entre colegas en la misma Roma, donde pues algunos a veces sostenían el teléfono cuando no se podía hacer, entonces yo luego sostenía el teléfono de los otros colegas para que pudiésemos pues todo salir, y queda ese sentimiento de la solidaridad, y que en los momentos también donde hay un poco de apremio pues siempre hay alguna persona que busca ayudar. Y desde la parte espiritual sobre todo queda esa vivencia también de estar en el último momento de un pontífice que ha marcado a la Iglesia Católica, que ha marcado con una filosofía muy particular, una serie de cambios dentro de la jerarquía. Entonces queda esa satisfacción de la despedida, ¿no? De poder acercarnos al ataúd, de poder estar algunos minutos dentro de la basílica, poder elevar una oración dentro de la basílica, y eso también a nivel espiritual pues marca sobre todo. ¿Tuviste la oportunidad? Tuve la oportunidad, entré la madrugada del viernes, cerca de la medianoche empezamos la fila con unos amigos en Roma. ¿Qué tan cerca pudiste estar? Lo más cerca que se podía, que era pues prácticamente en la baranda. Ajá, en el límite. ¿Lo lograste? Donde estaba el límite, en la baranda, sí. A eso de las 12 más o menos empezamos la fila con un par de amigos que viven en Roma, Darío y Cecilia, que son grandes personas también que fueron parte de este proceso, porque gracias a ellos pues tuve la movilización en Roma, el espacio para quedarme a dormir en Roma durante los días de esta cobertura, también el espacio para trabajar cuando había necesidad de enviar material y todo, así que pues el abrazo también para ellos y el agradecimiento con esta cobertura. Y fueron como a las 2, 3 de la mañana que ya logré entrar a la basílica. ¿Y qué olor había en ese momento? ¿Incienso? Es un olor a incienso, es un olor un olor particular, y sobre todo lo que más marca es el silencio, porque estamos en una basílica enorme, muy grande, donde pues a mi alrededor tenía muchísimas personas, muchísimas, que en otro contexto al menos usted escucharía el clásico sí, el murmullo ahí. El murmullo. En ese momento no, hay un silencio total. Claro. El silencio es total, únicamente hablan los encargados de la seguridad, ¿no? Para agilizar el tránsito, y diciéndole a las personas que sigan avanzando, que no se detengan, que no hagan fotografías, porque eso es un tema importante, no se pueden hacer fotografías del cuerpo. Así que pues prácticamente era esa sensación de un silencio que no era normal. Es un silencio que en otras circunstancias sería un bullicio, y claro, que ahí el respeto imperaba la solemnidad sobre todo. Gabriel Pacheco, periodista, comunicador completísimo de 7 días. Te admiramos mucho y a seguir creciendo, porque sos así, la comunicación te aflora. Ese talento, yo creo que ese es un don que Dios da. Así que muy felices de tenerte cerca, porque seguimos aprendiendo de vos. Y bueno, que vengan más cosas lindas. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? En las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es como un poco la que tengo más activa. Ahí me pueden seguir con el usuario Gabriel P-CR. No está tan complicado, me pueden encontrar como Gabriel Pacheco también, así que esa es sobre todo la que más utilizo. Así que si alguien quiere seguir por redes sociales, pues ahí estamos
en Instagram. Gracias, Gabo, y que la vida te siga sorprendiendo así como Qué belleza. esas Que así cosas. sea. Un abrazo a ustedes, gracias por la invitación. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.